Esta es la historia del imperio del algodón, una simple planta que transformó el destino de la humanidad. Analizaremos cómo el algodón pasó de ser un cultivo artesanal milenario a convertirse en el motor del capitalismo global. Veremos cómo esta fibra cimentó la revolución industrial en Europa, para finalmente regresar a sus raíces en el sur global. El éxito de esta planta radica en su plasticidad morfológica. Esta cualidad botánica le permite interrumpir o abreviar su periodo de floración para sobrevivir a condiciones ambientales hostiles. Para prosperar, el algodón requiere entornos subtropicales con temperaturas superiores a los 10 o 15 grados centígrados, un mínimo de 200 días libres de heladas y precipitaciones concentradas en su etapa de crecimiento. A lo largo de 5.000 años de intervención humana, lo que originalmente era un arbusto silvestre perenne de semillas pequeñas, se transformó en una planta de ciclo anual y porte bajo, optimizada para ofrecer fibras blancas abundantes. Esta evolución se dio en forma independiente en cuatro especies genéticamente distintas: la Gossypium hirsutum en América Central, la Gossypium barbadense en Sudamérica, la Gossypium herbaceum en África y la Gossypium arberium en Asia. Si analizamos los grandes centros de producción históricos, India destaca como el pionero indiscutible. En Mohenjo-Daro se han hallado fragmentos que datan de un periodo entre el 3250 y el 2750 a.C. Durante milenios y hasta mediados del siglo XIX, India fue el epicentro algodonero del mundo, produciendo tejidos de una finura legendaria denominados paños de viento. Mientras tanto, en las Américas ya existían industrias masivas en Perú desde el año 2400 a.C., donde el algodón servía para fines tan diversos como la fabricación de redes de pesca, ofrendas religiosas, moneda de cambio y aplicaciones medicinales. Por su parte, China, aunque no es la cuna de la planta, experimentó una expansión masiva tras la introducción de variedades desde la India. Para el siglo XVII, casi la totalidad de la población china vestía ropa de algodón, consolidando la segunda industria más potente del globo. En África, el cultivo probablemente se originó en Nubia, el actual Sudán, y su expansión hacia Egipto y el occidente del continente fue acelerada por la influencia del Islam, que promovía el uso de vestimentas que cubrieran el cuerpo. A pesar de las distancias, el mundo del algodón compartía una lógica económica común en tres continentes. La producción se organizaba a pequeña escala dentro de los hogares. Los campesinos no dependían exclusivamente del algodón, sino que practicaban el intercultivo con cereales como el arroz o el trigo para minimizar riesgos financieros. Existía también una división de género muy marcada. Las mujeres mantenían un monopolio sobre el hilado, una labor que permitía la simultaneidad con el cuidado de los niños y las tareas domésticas. Desde un punto de vista técnico, la evolución fue notablemente lenta hasta el siglo XVIII. Para que se dimensione el esfuerzo requerido, hilar 0.5 kilogramos de algodón podía tomar un mes de trabajo manual. Esta lentitud sumada al elevado peso y volumen de la fibra bruta provocaba que el transporte fuera ineficiente. Por lo tanto, el hilado y tejido ocurrían generalmente a pocos kilómetros de la zona de cultivo. A pesar de su origen local, el algodón logró generar redes comerciales de enorme complejidad. Los tejidos se convirtieron en la moneda de cambio perfecta al ser transportables y no perecederos. India se situó en el núcleo de este intercambio, conectando con el Imperio Romano, el mundo árabe y el sudeste asiático. Para el siglo XVII, las telas indias representaban el primer producto de consumo global, lo que propició la aparición de talleres urbanos y tejedores profesionales financiados por capital mercantil que adelantaba fondos a los productores rurales. Resulta fascinante observar que Europa fue durante la mayor parte de esta historia un actor marginal. Los europeos veían el algodón como algo exótico, llegando a imaginarlo como una oveja vegetal que crecía en plantas.
Su verdadera entrada se dio a través de la expansión islámica en España y Sicilia. Para el siglo XII, el norte de Italia, con ciudades como Milán y Venecia, comenzó a procesar fibra del Mediterráneo oriental. Posteriormente, en el siglo XIV, el sur de Alemania compitió en este mercado, utilizando mano de obra rural económica. Sin embargo, para el año 1600, la industria europea seguía siendo incipiente y carecida de innovaciones tecnológicas. Europa dependía totalmente de importaciones de regiones donde no ejercían ningún control político. El mundo del algodón era hasta ese momento un sistema multipolar centrado en Asia. Si pasamos de la organización doméstica y artesanal que dominaba el mundo hasta el año 1600 hacia la era de la expansión transoceánica, nos encontramos con un fenómeno que el historiador Sven Becker denomina capitalismo de guerra. Este sistema marca una ruptura violenta con el pasado y se diferencia del capitalismo industrial que conocemos hoy porque sus pilares no fueron las fábricas eficientes o las máquinas avanzadas, sino la esclavitud, la trata de personas y la expropiación forzosa de tierras a los pueblos indígenas en las Américas. En este periodo, la expansión imperial no se basaba en la libre competencia, sino en el comercio protegido por escoltas armadas y en una soberanía privada donde compañías comerciales, como la Compañía Británica de las Indias Orientales, actuaban como verdaderos estados, ejerciendo una violencia legalizada sobre territorios y poblaciones enteras. Esta reorganización radical de los vínculos mundiales se cimentó sobre dos hitos fundamentales a finales del siglo XV. En 1492, la llegada de Colón a América inició la mayor apropiación de tierras de la historia, sentando las bases para los futuros monocultivos de algodón a gran escala. Solo 5 años después, en 1497, el viaje de Vasco de Gama hacia la India permitió que los europeos accedieran directamente a los codiciados textiles asiáticos, eliminando de la ecuación a los intermediarios árabes y venecianos, que habían controlado el flujo de riqueza durante siglos. A partir del siglo XVI, los europeos no buscaron integrarse pacíficamente en las redes comerciales de la India y el sudeste asiático, sino que utilizaron la fuerza para establecer monopolios a través de sus diversas compañías de las Indias Orientales. El suelo indio, en suelo indio, estas potencias construyeron almacenes fortificados y aunque inicialmente dependieron de intermediarios locales para tratar con los tejedores, pronto transitaron hacia la coerción y el castigo físico. El objetivo era claro, bajar los precios y asegurar la exclusividad, reduciendo drásticamente la autonomía de los artesanos indios. Resulta crucial comprender cómo, por primera vez en la historia humana, el algodón unió a 4 continentes en una red de una complejidad aterradora. Los textiles producidos en la India eran comprados por europeos y enviados a las costas de África. Allí esas telas funcionaban como la moneda de cambio para adquirir seres humanos. Estos esclavos eran entonces deportados a las Américas para trabajar en plantaciones que generaban materias primas para el consumo europeo. Imagínese una red logística global donde el valor de un trozo de tela de algodón determinaba el destino y la libertad de millones de personas. Era una economía donde la mercancía y la vida humana se intercambiaban en una misma balanza comercial. Mientras este sistema de expolio crecía en las colonias, en Europa surgía una paradoja económica, el proteccionismo agresivo. A finales del siglo XVII, las telas indias eran tan baratas y de tan alta calidad que amenazaban con destruir las industrias locales de lana y lino. Para evitar este colapso, estados como Gran Bretaña y Francia prohibieron la importación de calicós estampados e impusieron aranceles elevados y penas de prisión. Este aislamiento forzado de la competencia superior de la India fue precisamente lo que permitió que las incipientes manufacturas europeas crecieran en un entorno protegido. Este capitalismo de guerra desplazó el eje del poder económico desde el Mediterráneo hacia las potencias del Atlántico. Ciudades como Venecia perdieron su relevancia ante el ascenso de los Países Bajos y especialmente de Inglaterra.
En territorio británico, la industria comenzó a concentrarse en Lancashire, estratégicamente cerca del puerto de Liverpool. Para dimensionar esta ubicación, piense en ella como el centro logístico más eficiente de la época. Estar cerca de Liverpool significaba tener acceso directo, tanto a la mano de obra esclavizada que fluía por el Atlántico, como a los mercados coloniales cautivos. En última instancia, este sistema fragmentó el planeta en dos esferas irreconciliables. Por un lado, una esfera interna en las metrópolis europeas, donde imperaba el orden, las leyes y el fortalecimiento del Estado. Por otro, una esfera externa en las colonias y fronteras, donde reinaba el expolio y la violencia desenfrenada de los capitalistas privados. Estas perturbaciones violentas no fueron accidentes del trayecto, sino el requisito previo e indispensable para que Europa pudiera acumular el capital y el poder necesarios para lanzar la futura revolución industrial. Al analizar la transición hacia la industrialización, resulta evidente que la fábrica moderna no nació en un vacío tecnológico, sino que fue la heredera directa de la violencia acumulada durante siglos. El nexo entre la esclavitud y la fábrica es innegable. Gran parte del capital invertido en las nuevas factorías británicas provenía directamente de las riquezas generadas en las plantaciones de azúcar y algodón del Caribe. Pero la relación no era solo financiera, era logística. La expansión masiva de la industria en Lancashire habría resultado físicamente imposible sin el suministro constante de algodón barato y elástico que garantizaba el trabajo forzado en las Américas. Incluso los modelos de gestión, que hoy consideramos modernos, como la contabilidad de costos laborales y la organización de grandes grupos de trabajadores, fueron ensayados en el entorno de la plantación antes de ser aplicado al obrero industrial. Esta base de capital y materia prima permitió que la revolución tecnológica transformara por completo la productividad. Invenciones como la lanzadera volante, la spinning jenny y el bastidor hidráulico eliminaron los antiguos cuellos de botella de la producción manual. Para dimensionar esta eficiencia asombrosa, basta observar las cifras de la época. Mientras que en la India se requerían 50.000 horas de trabajo manual para procesar 45 kilogramos de algodón, en 1825 las máquinas británicas realizaban esa misma tarea en apenas 135 horas. Piense en esto como un aumento de la velocidad de producción de casi 400 veces. Es el equivalente a pasar de caminar a pie a viajar en un avión supersónico en términos de rendimiento económico. Esta caída drástica en los tiempos de producción permitió que los precios británicos se desplomaran, logrando que sus telas fueran competitivas incluso frente a los legendarios y milenarios tejidos indios. En este proceso el Estado imperial británico no fue un observador pasivo del libre mercado, sino su principal arquitecto y guardaespaldas. Mientras la industria era incipiente, el Estado aplicó un proteccionismo feroz, utilizando aranceles agresivos y prohibiciones legales contra las telas importadas de la India para garantizar que las manufacturas domésticas crecieran sin competencia. Simultáneamente, el gobierno financió la infraestructura crítica, como canales, carreteras y ferrocarriles, y utilizó su poderío militar para asegurar rutas comerciales y abrir mercados a la fuerza. Este sistema permitió a los estados europeos mantener una fachada de orden y paz interna, con trabajadores asalariados regidos por leyes, mientras externalizaban la barbarie y la expropiación violenta hacia las colonias. El resultado final de este despliegue de fuerza y tecnología fue una desindustrialización global sin precedentes que rompió el equilibrio multipolar del pasado. El auge de las fábricas europeas provocó el colapso catastrófico de las economías en Asia y África. Ciudades como Dhaka, que durante siglos habían sido centros prósperos de tejido, vieron como sus artesanos quedaban en la indigencia o eran forzados a regresar a la agricultura de subsistencia al no poder competir con los precios de la maquinaria británica. El mundo se transformó en un imperio algodonero, unipolar y jerárquico, donde las colonias fueron convertidas forzosamente en mercados cautivos para los productos terminados de las metrópolis.
Los réditos del capitalismo de guerra se materializaron finalmente en la capacidad de los empresarios europeos para capturar y reorganizar la producción mundial, subordinando para siempre el trabajo humano y la tierra a los ritmos incesantes de la maquinaria industrial. Si analizamos el panorama hacia 1780, percibimos una contradicción profunda en el corazón de la economía mundial. Las fábricas mecanizadas de Gran Bretaña demandaban volúmenes de algodón que las rutas comerciales tradicionales simplemente no podían proveer. Europa se enfrentaba a un dilema geográfico insalvable. Su clima hacía imposible el cultivo local, generando una dependencia absoluta de las importaciones. Los antiguos proveedores tampoco eran la solución. El Imperio Otomano carecía de la estructura social necesaria para escalar su producción, e India, a pesar de su inmensidad, consumía la mayor parte de lo que producía internamente, enfrentando además costos logísticos prohibitivos para llevar la fibra hasta la costa. En este contexto, el algodón se convirtió en lo que algunos cronistas de la época llamaron el hachís de Occidente, un producto vital del que dependía la paz social y la estabilidad económica de las naciones europeas, lo que disparó una búsqueda desesperada de nuevas fronteras de suministro. Antes del ascenso de Estados Unidos, el Caribe y Brasil fueron los laboratorios donde se perfeccionó la solución a este dilema. La gran ventaja competitiva de estas regiones no era el clima, sino el sistema esclavista. A diferencia del campesino libre en Asia, los plantadores americanos poseían siglos de experiencia en una agricultura de exportación basada en la sumisión total. La esclavitud dotaba al, la esclavitud dotaba al suministro de una elasticidad aterradora. Permitía movilizar a miles de trabajadores de forma inmediata ante cualquier aumento de precios, algo impensable en regímenes de trabajo libre. Sin embargo, este modelo sufrió un golpe sísmico en 1791 con la Revolución Haitiana. La rebelión de los esclavos en Saint-Domingue, la colonia algodonera más lucrativa de Francia, provocó un desplome de la oferta y un aumento de precios que obligó a los industriales a mirar hacia el norte. Es en este punto donde Estados Unidos surge como la pieza definitiva del rompecabezas económico. Gracias a su capacidad para movilizar tierra, mano de obra y crédito sin restricciones morales. La expansión de la fiebre del algodón fue en realidad una campaña de conquista. Fue precedida por guerras brutales, fue precedida por guerras brutales contra naciones indígenas como los Creeks, Choctaws y Cherokees, cuyas tierras fueron declaradas legalmente vacías para ser entregadas a colonos blancos. Técnicamente, el cuello de botella del procesamiento se resolvió en el 93 con la desmontadora de Eli Whitney, una máquina que permitía que el algodón de fibra corta, propio del interior del continente, fuera comercialmente viable. Con esta herramienta, la producción se desplazó como una marea imparable desde Georgia hacia Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas, agotando los suelos y desplazando fronteras. Resulta fundamental subrayar que esta expansión no fue una anomalía, sino un componente esencial del capitalismo industrial temprano. La productividad en el sur de Estados Unidos no aumentó por innovaciones tecnológicas en el campo, sino mediante la intensificación de la violencia y el castigo físico. Entre 1790 y 1860, el comercio interno de esclavos forzó el traslado de 1 millón de personas hacia el llamado cinturón negro algodonero. Para que dimensionemos la magnitud financiera de este horror, las grandes firmas bancarias como Baring Brothers adelantaban capital a los plantadores para comprar tierras y personas, utilizando frecuentemente a estos últimos como garantía o colateral de los préstamos. En este ecosistema, la ciudad de Liverpool funcionaba como el centro neurálgico, donde se fijaban los precios que decidían la suerte de millones de seres humanos al otro lado del Atlántico. Sin embargo, este imperio construido sobre el capitalismo de guerra era intrínsecamente inestable. Los industriales europeos vivían bajo un temor constante. Sabían que su prosperidad era frágil. Una insurrección de esclavos en Estados Unidos, similar a la de Haití,
No solo detendría las máquinas, sino que llevaría a la quiebra y al hambre a millones de trabajadores en las ciudades europeas. Esta tensión creciente, sumada a la divergencia económica entre el sur esclavista y el norte industrial de Estados Unidos, terminó por fracturar el sistema en 1861. Al final, este periodo consolidó una realidad cruda. La libertad y el progreso tecnológico de las fábricas británicas se alimentaban de manera directa y sistemática de la falta de libertad absoluta en las plantaciones americanas. Resulta asombroso observar cómo en apenas unas décadas una nación pasó de la absoluta marginalidad a la supremacía global. Hacia 1785, el algodón estadounidense era tan desconocido en los mercados internacionales que cuando un pequeño cargamento llegó a la aduana de Liverpool, los funcionarios lo confiscaron bajo la sospecha de que era contrabando. Simplemente no creían que Estados Unidos fuera capaz de producir esa fibra. Sin embargo, líderes como George Washington y James Madison comprendieron rápidamente que el clima y el suelo del sur ofrecían un potencial ilimitado. La velocidad de esta transformación fue vertiginosa. Para 1802, Estados Unidos ya se había convertido en el principal proveedor de Gran Bretaña y para el 60 suministraba la gran mayoría de la materia prima que alimentaba las insaciables fábricas de las potencias industriales europeas. Esta explosión productiva no fue una coincidencia, sino el resultado de una combinación letal de factores que otorgaron a este suministro una elasticidad que India o el Imperio Otomano no podían replicar. En primer lugar, la innovación tecnológica fue decisiva. La desmontadora de Eli Whitney, patentada en 1793, multiplicó por 50 la productividad del procesamiento, permitiendo que el algodón de fibra corta del interior del continente fuera por primera vez comercialmente rentable. A esto se sumó una innovación biológica crucial, la creación de variedades híbridas como el algodón Petit Gulf. Esta planta producía fibras más largas y fundamentalmente era más fácil de recolectar, optimizando cada minuto de trabajo forzado. Pero nada de esto habría servido sin la disponibilidad de tierras que el gobierno federal declaró legalmente vacías. A través de la expropiación violenta y sistemática de los territorios de pueblos indígenas, como los Creeks, Choctaws y Cherokees, se pusieron millones de hectáreas de suelo virgen a disposición de los colonos. Sin embargo, debemos ser claros. El verdadero motor de este capitalismo industrial temprano no fue la máquina, sino la esclavitud. Este sistema permitía desplazar rápidamente a miles de trabajadores hacia las nuevas fronteras del oeste, según lo dictara el mercado. Para comprender la magnitud de este drama humano, se estima que el comercio interno de esclavos forzó el traslado de 1 millón de personas desde el viejo sur de Virginia y Maryland hacia el cinturón negro algodonero de Mississippi y Luisiana. Esta expansión fue financiada por un flujo constante de capital transatlántico. Bancos de renombre como Baring Brothers adelantaban créditos masivos a los plantadores para que estos pudieran adquirir más tierras y más personas, utilizando frecuentemente a los propios esclavos como garantía hipotecaria o colateral. La rentabilidad de estas operaciones era astronómica, alcanzando hasta un 22.5% anual, pero se lograba mediante lo que podría definirse como una agricultura militar. El trabajo en cuadrillas se basaba en la supervisión violenta y el uso de la tortura sistemática para obligar a los trabajadores a mantener ritmos de recolección inhumanos. Este escenario creó un nexo indisoluble entre los señores del telar de Lancashire y los señores del látigo en el sur de Estados Unidos. Se estableció una dependencia absoluta. La estabilidad social de Europa dependía del algodón barato producido por los esclavos americanos. Cualquier amenaza al suministro se percibía como una amenaza de quiebra y hambre en las ciudades industriales británicas. Al mismo tiempo, el poder político de los plantadores, blindado por mecanismos constitucionales, les permitió dominar la política nacional de Estados Unidos para proteger sus intereses económicos por encima de cualquier otra consideración. Pese a su aparente solidez, este sistema era intrínsecamente inestable.
La búsqueda de beneficios inmediatos conducía a una explotación intensiva que agotaba los suelos en pocos años, obligando a mover la frontera constantemente hacia el oeste en un ciclo insostenible. A esto se sumaba el pavor constante a la rebelión. El recuerdo del éxito de la revolución haitiana sembró el miedo de que un levantamiento similar destruyera la economía global de la noche a la mañana. Finalmente, las tensiones irreconciliables entre la economía industrial del norte y la economía esclavista del sur por el control de Estados Unidos hicieron que este imperio de la fibra colapsara en la Guerra Civil de 1861. Una vez que el modelo industrial demostró su éxito en las Islas Británicas, la tecnología no permaneció estática, sino que se desplazó con una velocidad sin precedentes hacia el continente europeo y América. Para que dimensionemos la rapidez de esta expansión, basta observar las fechas. Apenas unos años después de los primeros hitos en Inglaterra, ya se fundaban hilanderas mecánicas en Francia en 1771, Alemania en el 83, Estados Unidos en el 89 y Rusia en el 93. Incluso en regiones que hoy nos parecerían remotas para la época, como Valladolid en el Yucatán mexicano, surgió en 1835 la Aurora Yucateca, una fábrica que operaba con modernas máquinas de vapor e ingenieros estadounidenses. Esta industrialización no brotó de la nada, echó raíces en lugares que ya poseían una tradición milenaria en la manufactura textil de lana o lino. Las antiguas redes de producción doméstica y los talleres artesanales fueron el sustrato que proporcionó el conocimiento técnico y la mano de obra necesarios para alimentar a las nuevas máquinas. Esta transferencia tecnológica ocurrió a pesar de los esfuerzos desesperados de Gran Bretaña por mantener un monopolio absoluto. Hasta 1843, el gobierno británico prohibió legalmente la exportación de maquinaria, pero el ingenio y la ambición fueron más fuertes que la ley. La tecnología se filtró mediante el espionaje industrial, con empresarios que viajaban a Inglaterra para memorizar planos en secreto y a través de la inmigración de expertos cualificados. Un caso emblemático fue el de Samuel Slater, quien llevó los secretos industriales a Estados Unidos para vender su conocimiento al mejor postor. Además, la propia eficiencia británica forzó la mecanización en el resto del mundo. La inundación de los mercados globales con hilos británicos extremadamente baratos obligó a los industriales locales a adoptar la maquinaria o perecer ante la competencia. Resulta fundamental entender que la industrialización no fue un proceso espontáneo del mercado, sino un proyecto político deliberado. Los estados-nación fuertes fueron los arquitectos indispensables de este cambio. El proteccionismo, lejos de ser un obstáculo, fue la herramienta que permitió el nacimiento de las industrias nacionales. Un ejemplo paradójico fue el bloqueo continental de Napoleón entre 1806 y 1814. Al intentar asfixiar a Inglaterra, aisló a las fábricas europeas de la competencia británica, dándoles el espacio necesario para crecer sin amenazas externas. Gobiernos en Francia, Rusia y México otorgaron préstamos y privilegios exclusivos, mientras financiaban infraestructuras críticas como canales y ferrocarriles que conectaban los centros de producción con los mercados. Aquí es donde surge la gran divergencia, porque algunos países lograron dar el salto y otros quedaron rezagados como simples proveedores de materias primas. La respuesta reside en la capacidad del Estado. Mientras que las naciones en Europa y Estados Unidos pudieron imponer aranceles para protegerse, los estados débiles o colonizados como India o Egipto no tuvieron esa opción. En Egipto, Mehmed Ali intentó liderar una industrialización estatal ambiciosa, pero el imperialismo británico se encargó de desmantelarla para imponer un libre comercio que solo beneficiaba a la metrópolis. En Brasil, por el contrario, fueron las propias élites esclavistas quienes prefirieron mantener un modelo de exportación de materias primas con aranceles bajos, condenando a su industria a un retraso de décadas. A finales del siglo XIX, fuimos testigos de la convergencia de dos sistemas: el capitalismo industrial, basado en el trabajo asalariado, y el poder estatal. Comenzó a dominar entonces al capitalismo de guerra, cimentando en la esclavitud.
Sin embargo, no se trataba de sistemas opuestos, sino de engranajes de la misma máquina. Las fábricas de Manchester en Inglaterra o de Lowell en Estados Unidos solo podían mantener su ritmo incesante gracias al algodón barato que el capitalismo de guerra extraía por la fuerza en el sur de Estados Unidos o Brasil. Este periodo consolidó un mundo unipolar y jerárquico, donde un puñado de estados industrializados centralizaron el poder económico global, convirtiendo al algodón en el motor principal que organizó la estructura de la modernidad. Si bien hemos analizado las grandes cifras y los movimientos geopolíticos, es imperativo recordar que el imperio del algodón se construyó sobre la espalda de millones de trabajadores cuyos nombres, en su mayoría, han sido borrados por el tiempo. Para personificar esta realidad, podemos observar el caso de Ellen Houghton, una niña de solo 10 años que en 1833 testificó ante una comisión británica. Su relato describía una existencia brutal. Jornadas que comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban a las 8 de la noche, bajo un régimen de castigos físicos sistemáticos que incluían golpes con correas o el tormento de cargar pesados bloques de hierro al cuello como correctivo por cualquier error en el manejo de las máquinas. Esta disciplina férrea no era un exceso aislado, sino el método necesario para integrar la vida humana al ritmo de la industria. La transición de la producción doméstica a la fábrica representó una de las innovaciones institucionales más profundas del sistema. Por primera vez, el trabajador perdía el control absoluto sobre su tiempo. Los ritmos de vida ya no los dictaba la luz del sol o el cambio de las estaciones, sino la maquinaria inanimada. El obrero fabril quedó despojado de sus herramientas y del producto final de su esfuerzo, viéndose obligado a vender lo único que le quedaba, su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Las condiciones eran extremas. Las fábricas eran espacios saturados de ruido, humedad y polvo de fibra, un entorno que provocaba enfermedades respiratorias y muertes prematuras de forma constante. Esta movilización masiva de mano de obra no ocurrió de forma espontánea por las leyes del mercado, sino que requirió la intervención directa y coercitiva del Estado. Para garantizar que las fábricas tuvieran un flujo constante de operarios, los gobiernos impulsaron los cercamientos de tierras, limitando el acceso de los campesinos a los terrenos comunales. Al privarlos de sus medios tradicionales de subsistencia, se les empujó a las ciudades por pura desesperación económica. El marco legal también se transformó. Se promulgaron leyes contra el vagabundeo y normativas del dueño y sirviente que permitían encarcelar a cualquier obrero por incumplimiento de contrato o para abandonar su puesto de trabajo. En Gran Bretaña, el Estado llegó a desplegar al ejército y construir cuarteles en zonas industriales con el único fin de socavar revueltas y proteger la propiedad de las máquinas. En esta búsqueda de eficiencia, los industriales mostraron una clara preferencia por los sectores más vulnerables de la sociedad, mujeres y niños. Para que dimensione el peso de esta realidad, en 1833, el 36% de los obreros en Lancashire eran menores de 16 años. Muchos de ellos eran huérfanos provenientes de hospicios entregados a las fábricas como aprendices en condiciones que rozaban la servidumbre. El sector algodonero fue además la industria con mayor presencia femenina en los siglos XVIII y XIX. Las mujeres cobraban apenas entre el 45 y el 50% del salario de un hombre, siendo valoradas por los empresarios como una mano de obra más dócil ante la nueva disciplina industrial. Incluso en lugares como Lowell, Massachusetts, las familias rurales enviaban a sus hijas a las hilanderas para obtener el efectivo necesario que les permitiera conservar sus granjas en el campo. Sin embargo, los trabajadores no aceptaron este sistema sin resistencia. El descontento se manifestó inicialmente a través del ludismo, con ataques violentos y destrucción de las máquinas que amenazaban el sustento de los artesanos. Con el tiempo, esta lucha evolucionó hacia la formación de sindicatos y coaliciones que, aunque inicialmente ilegales, lograban hitos políticos fundamentales como la limitación del trabajo infantil
y la reducción de la jornada laboral a 10 horas. Esta conquista de derechos en el hemisferio norte generó una consecuencia económica inevitable: el aumento de los costes laborales. Paradójicamente, este éxito de la clase obrera europea y estadounidense impulsó a los capitalistas a buscar regiones donde la mano de obra fuera más barata y estuviera menos protegida legalmente, un movimiento que anticipó el desplazamiento de la industria hacia el sur global. Al final, el capitalismo industrial logró su dominio gracias a la capacidad de los estados para nacionalizar y movilizar el trabajo humano, creando un puente definitivo entre el obrero asalariado de las metrópolis y el esclavo de las plantaciones. A mediados del siglo XIX, la integración global del algodón alcanzó una dimensión sin precedentes, encontrando su centro neurálgico en la ciudad de Liverpool. Esta urbe se transformó en la encrucijada comercial más importante del planeta, funcionando como el punto de encuentro exacto entre el capitalismo industrial de Europa y el capitalismo de guerra de las Américas. Para que se dimensione la escala de esta operación, en 1832 sus muelles ya se extendían por 4 kilómetros, creando un paisaje de mástiles donde miles de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes irlandeses, descargaban sin pausa la fibra que alimentaba las hilanderas de Lancashire y de todo el continente. En este entorno, los denominados precios del Liverpool se convirtieron en la referencia absoluta. Un susurro en los muelles ingleses determinaba la suerte de un plantador en Mississippi, la estrategia de un comerciante en Bombay o la producción de un fabricante en Manchester. Este crecimiento explosivo obligó a una sofisticación extrema de los intermediarios. Aparecieron los agentes de corretaje o brokers, actores esenciales que mediaban entre importadores y fabricantes. Su pericia técnica era tal que permitía a los industriales comprar calidades específicas de fibra sin necesidad de inspeccionar personalmente cada fardo. Esta eficiencia dio paso al comercio por muestras. Ante la imposibilidad física de revisar miles de sacos, se impuso la venta mediante pequeñas porciones de fibras enviadas incluso por correo. Para que el capital pudiera cuantificar la diversidad natural de la planta, fue necesario destilarla en categorías estandarizadas como ordinario, mediano o bueno. Esta abstracción de la mercancía, sumada a la velocidad de la información proporcionada por el telégrafo, permitió el nacimiento de los mercados de futuros. Ahora era posible comerciar con algodón que aún estaba en el alta mar o que ni siquiera había sido plantado, protegiendo a los fabricantes de las fluctuaciones de precios y permitiendo una planificación industrial a largo plazo. Sin embargo, este imperio del algodón era, en su esencia, un imperio crediticio sostenido por el capital de metrópolis como Londres y Liverpool. Grandes firmas financieras como Baring Brothers y Brown Brothers adelantaban el capital necesario para que los plantadores en el sur de Estados Unidos adquirieran más tierras y, trágicamente, más personas. En un vínculo atroz entre las altas finanzas y la barbarie, el crédito transatlántico a menudo utilizaba a los propios esclavos como colateral o garantía hipotecaria. Así, la vida humana quedaba integrada en las hojas de balance de los bancos europeos, de la misma forma que una propiedad inmobiliaria o una maquinaria fabril. En un mercado tan volátil, la información actuaba como el sistema nervioso central. Los comerciantes dependían de redes de confianza basadas en el parentesco, la religión o la etnia, como las famosas familias Raleigh o Rothschild, para asegurar la fiabilidad de las transacciones a miles de kilómetros de distancia. Estos actores dedicaban gran parte de su tiempo a monitorear el clima, los conflictos bélicos y las economías regionales, intentando predecir movimientos de precios antes que sus competidores. Pero este orden global no surgió de forma espontánea. Fue una construcción política deliberada. Los comerciantes presionaron constantemente a sus gobiernos para financiar infraestructuras como ferrocarriles y canales y para proteger los mercados mediante aranceles que garantizaran el cumplimiento de los contratos legales.
Hacia finales del siglo XIX, esta dependencia de los industriales respecto al Estado permitió que los trabajadores comenzaran a organizarse con mayor éxito para mejorar sus condiciones. Este encarecimiento de la producción en el norte, sumado a la insostenible contradicción política entre el capitalismo de guerra del sur de Estados Unidos y el capitalismo industrial del norte, preparó el terreno para una colisión inevitable, la guerra civil que ya mencioné antes. El estallido de la Guerra Civil estadounidense en abril de 1861 no fue solo un conflicto doméstico, sino una deflagración que hizo saltar por los aires los cimientos de la economía mundial. La Confederación, en un intento desesperado por forzar el reconocimiento diplomático de las potencias europeas, prohibió las exportaciones de fibra. Simultáneamente, la Unión impuso un bloqueo naval que terminó de asfixiar el flujo comercial. Para dimensionar el colapso basta observar las cifras. Las exportaciones estadounidenses se desplomaron de 3,8 millones de balas en 1860 a prácticamente cero en el 62. Esta interrupción violenta provocó la denominada hambruna del algodón, una crisis que paralizó los centros industriales de Lancashire en Gran Bretaña, Normandía en Francia, Sajonia en Alemania y diversas regiones en Rusia. La devastación social en estos centros manufactureros fue inmediata y profunda. En 1863, la cuarta parte de la población de Lancashire, unas 500.000 personas, se encontraban en el paro, sumida en una pobreza extrema. En Francia, el número de desempleados textiles alcanzó los 250.000, generando disturbios violentos bajo el lema pan o muerte. Resulta paradójico observar que mientras los obreros sufrían el hambre, los comerciantes de Liverpool prosperaron de forma obscena gracias a la especulación y al aumento estratosférico de los precios. Fue precisamente en este clima de volatilidad extrema donde se terminaron de perfeccionar las instituciones modernas del mercado de futuros, diseñadas para apostar sobre el valor de una mercancía que se había vuelto tan escasa como el oro. Ante el temor fundado de que la industria europea colapsara definitivamente, los estados imperiales lanzaron una búsqueda desesperada de fuentes alternativas, decididos a romper su dependencia absoluta de las plantaciones estadounidenses. El experimento más ambicioso tuvo lugar en la India, donde los británicos invirtieron masivamente en infraestructura ferroviaria y telegráfica, con el fin de conectar el interior del continente con los puertos de la costa. No se trató solo de tecnología. Se reforzaron las leyes de contratos para ejercer una presión legal y financiera sobre los campesinos indios, obligándolos a producir para la exportación mediante el endeudamiento sistemático. Esta transformación también alcanzó a Egipto, donde el virrey Mohammed Said Pachá convirtió el delta del Nilo en una gigantesca plantación algodonera. Para lograrlo, recurrió a trabajos forzados en la construcción de canales e infraestructuras, logrando que la producción egipcia se quintuplicara entre 1860 y el 65. Otras regiones como Brasil, la Anatolia otomana, México e incluso China reorientaron sus estructuras económicas para llenar el vacío dejado por el sur de Estados Unidos, integrándose de forma irreversible en el mercado global bajo las condiciones impuestas por las metrópolis. Mientras tanto, en el campo de batalla y en las plantaciones americanas, el conflicto propició una insurrección agraria sin precedentes. 4 millones de esclavos obtuvieron su libertad, protagonizando una de las rebeliones de cultivadores más exitosas de la historia, al abandonar masivamente las tierras de sus antiguos amos para unirse al ejército de la Unión. Esta emancipación obligó a los capitalistas a enfrentarse a un dilema fundamental: ¿cómo movilizar la mano de obra sin recurrir a la propiedad de seres humanos? La respuesta en el sur de Estados Unidos fue el surgimiento del sistema de aparcería, una nueva forma de subordinación económica que reemplazó a la esclavitud formal. En última instancia, la guerra demostró
que el capitalismo industrial no podía seguir confiando en lo que Becker llamó el falso cimiento de la esclavitud estadounidense. El conflicto actuó como un punto de inflexión que fortaleció el papel de los estados imperiales en la organización y el control de las materias primas a escala planetaria. Al finalizar la contienda en el 65, el imperio de algodón ya no dependía de un solo nodo geográfico, sino de una red global diversificada, gestionada directamente por el poder estatal y el capital industrial de las naciones líderes. Tras el fin entonces de esta guerra, un profundo pesimismo se apoderó de los círculos financieros de Londres y París. Los capitalistas europeos estaban convencidos de que sin el recurso de la coerción física directa, el sur de Estados Unidos jamás recuperaría su capacidad productiva. Existía la creencia de que el trabajo libre carecía de la elasticidad necesaria para satisfacer las demandas de las fábricas. Nadie creía que un hombre libre aceptaría voluntariamente las condiciones inhumanas que la esclavitud había garantizado. Esta incertidumbre obligó a los estados imperiales a buscar nuevas fórmulas para movilizar a las poblaciones rurales en todo el mundo, demostrando que la industrialización y la globalización no eran procesos opuestos, sino fuerzas que se alimentaban mutuamente a través del poder de los estados-nación. En este nuevo orden, los estados imperiales asumieron un papel de ingenieros sociales. Utilizaron sus capacidades burocráticas y militares para transformar al campesino tradicional en un doble engranaje del sistema, un productor del algodón para la exportación y simultáneamente un consumidor de los productos que salían de las metrópolis. Para lograrlo fue necesario inyectar capital en el medio rural mediante la construcción de ferrocarriles y telégrafos que conectaban las aldeas más remotas con los puertos globales. Además, la imposición de leyes de propiedad privada y contratos rígidos permitió que el capital industrial penetrara en territorios que antes se regían por costumbres ancestrales. En el sur de Estados Unidos, esta reorganización se manifestó en una lucha encarnizada entre los antiguos esclavos y los terratenientes. Los libertos aspiraban a una verdadera autonomía económica, soñando con la propiedad de pequeñas parcelas para practicar una agricultura de subsistencia que les permitiera alimentar a sus familias. Sin embargo, al negárseles la tierra y la promesa de 16 hectáreas y una mula, surgió una solución de compromiso, la parcería. Bajo este sistema, las familias afroamericanas trabajaban parcelas divididas a cambio de una parte de la cosecha. Para los terratenientes esto era ideal, ya que reducía los costes de supervisión y mantenía el control sobre la mano de obra sin las complicaciones legales de la esclavitud formal. El sistema se blindó mediante el endeudamiento crónico. Al depender de préstamos para comprar semillas y herramientas, los agricultores quedaban obligados a sembrar algodón, incluso cuando los precios se desplomaban, simplemente para intentar saldar deudas que nunca terminaban de pagarse. Esta lógica de subordinación a través del crédito y el Estado se replicó con precisión quirúrgica en India y Egipto. En la región india de Berar, el gobierno colonial británico realizó inversiones masivas en infraestructuras, como el ferrocarril a Kangaon, para succionar la fibra hacia la costa. Los campesinos indios se vieron arrastrados a una servidumbre por endeudamiento que los forzó a priorizar el algodón sobre los cultivos de alimentos, lo que tendría consecuencias catastróficas en épocas de malas cosechas. En Egipto, el Estado redefinió drásticamente los derechos de propiedad, expropiando tierras comunales de las aldeas para entregarlas a una élite vinculada al poder político. Se crearon aldeas privadas donde el campesino estaba atado a la tierra por medios legales y coercitivos, asegurando un suministro constante para las fábricas europeas. Un cambio fundamental de este periodo fue la marginación política definitiva de los productores de materias primas. Mientras que antes de 1860, los plantadores estadounidenses eran figuras de influencia global,
Tras la guerra quedaron subordinados a los dictados del capital industrial del norte y de Europa. Los proveedores de fibra se convirtieron en actores marginales en comparación con los señores del telar. Para el año 1870, la crisis de suministro se consideraba superada, pero a un coste humano inmenso. El imperio del algodón se había vuelto unipolar, centralizado y jerárquico. La integración global permitió que el algodón estadounidense, indio, egipcio y brasileño fluyera en cantidades récord, logrando incluso que los precios de la fibra cayeran por debajo de los niveles previos a la guerra. Sin embargo, esta victoria del sistema industrial dejó a millones de agricultores atrapados en una especialización agrícola que los condenó a la pobreza y a la vulnerabilidad extrema frente a un mercado cuyas riendas se manejaban a miles de kilómetros de distancia. Tras la caída de la esclavitud, el mundo del algodón no retrocedió, por el contrario, se expandió hacia las profundidades de los continentes con una ambición renovada. Los estados imperiales y los capitalistas industriales se enfocaron en movilizar a millones de trabajadores en la India, Egipto, Brasil y Asia Central. Lo que hizo posible esta penetración fue el desarrollo de una infraestructura administrativa y militar sin precedentes. El objetivo ya no era simplemente comprar algodón a intermediarios, sino conectar directamente los centros manufactureros de Europa con los cultivadores rurales, eliminando cualquier sistema de comercio local que pudiera retener parte de la riqueza. Este proceso significó el fin de los intermediarios locales en todo el mundo. En la India, el Estado colonial británico facilitó que empresas europeas, como los hermanos Volcart, se instalaran en el corazón del país, construyendo sus propias desmontadoras y enviando la fibra por ferrocarril directamente a los puertos de Bombay. Esto desplazó a los comerciantes indios que habían dominado las rutas durante siglos. En Egipto y Anatolia, inversores extranjeros penetraron en las aldeas para comprar directamente a los campesinos, rompiendo los antiguos monopolios locales. Incluso en el sur de Estados Unidos, los tradicionales agentes portuarios perdieron su poder frente a compradores instalados en ciudades del interior como Dallas o Memphis, quienes gracias al telégrafo operaban en tiempo real con los mercados de Liverpool y Nueva York. Simultáneamente, el mercado sufrió un proceso de abstracción técnica. El comercio dejó de basarse en la inspección física de la fibra para convertirse en un sistema de categorías estandarizadas. Se crearon estándares fijos de calidad como mediano u ordinario, permitiendo que el algodón fuera cuantificado y movido por el capital como una mercancía puramente numérica. La velocidad de la información permitió consolidar los mercados de futuros, donde se comerciaba con cosechas que ni siquiera se habían plantado. Las bolsas de Nueva York y Liverpool pasaron a marcar un precio mundial único, mientras el gobierno de Estados Unidos asumía la tarea de recopilar estadísticas masivas, arrebatando el control de la información a las asociaciones privadas. Sin embargo, el éxito de este sistema unipolar de manufactura mecanizada en el hemisferio norte se alimentó de una desindustrialización global catastrófica. La llegada de telas baratas fabricadas a máquina destruyó las industrias domésticas de hilado y tejido que habían sostenido a familias en Asia y África durante milenios. En la India millones de artesanos perdieron su sustento y fueron forzados a regresar a una agricultura de subsistencia o a trabajar como jornaleros mal pagados. Esta especialización forzosa en el algodón para la exportación debilitó fatalmente la seguridad alimentaria. Al priorizar la fibra sobre los cereales, cualquier caída en el precio del algodón o aumento en el de la comida se traducía en tragedia. Solo en la India, las hambrunas de finales del siglo XIX causaron la muerte de entre 6 y 19 millones de personas. Muchos campesinos quedaron atrapados en una servidumbre por endeudamiento, con prestamistas locales que les obligaban a seguir plantando algodón bajo cualquier circunstancia económica. Pero esta presión no quedó sin respuesta. Los cultivadores protagonizaron rebeliones contra prestamistas y estados en Egipto, India, Brasil y México. En Estados Unidos, este descontento dio origen al movimiento populista de los granjeros del sur. Estas luchas no fueron eventos aislados.
representaron la semilla del futuro nacionalismo algodonero y de los movimientos anticoloniales que definirían el siglo XX. Hacia finales del siglo XIX, la aparente estabilidad del imperio del algodón comenzó entonces a resquebrajarse, sumiendo a los industriales del hemisferio norte en una profunda sensación de vulnerabilidad. La causa principal fue una volatilidad de precios sin precedentes. Tras décadas de estabilidad, el coste del algodón se encareció un 121% entre 1898 y 1903. A esto se sumó el temor de que Estados Unidos, el principal proveedor mundial, redujera sus exportaciones debido al auge de su propio consumo interno y a la devastación provocada por plagas como el gorgojo del algodón. En este clima de incertidumbre surgió una nueva convicción política. Para sobrevivir, cada nación industrializada debía asegurar su propio suministro en territorios bajo su control directo, eliminando la dependencia de rivales extranjeros. Este impulso dio paso a un modelo de expansión, donde el Estado y el capital industrial actuaron en una simbiosis perfecta. Rusia, presionada por los manufactureros de Moscú, anexionó militarmente Tashkent y Kokán en Asia Central. Mediante la construcción de ferrocarriles, sistemas de regadío masivos y la imposición de aranceles protectores, el gobierno zarista logró que el Turquestán proveyera más del 50% de sus necesidades de fibra para 1909. De forma similar, Japón colonizó Corea en 1910 con el objetivo de reducir su dependencia del algodón indio controlado por los británicos. Los japoneses crearon asociaciones de cultivo y granjas experimentales que multiplicaron las exportaciones coreanas hacia las fábricas de Osaka, integrando a la fuerza la agricultura coreana en la lógica industrial nipona. Mientras tanto, en África, las potencias europeas se lanzaron a una carrera frenética por lo que llamaban el oro blanco. Alemania, a través de su Comité Económico Colonial, intentó convertir a Togo en una fuente principal de suministro, llegando incluso a reclutar expertos afroamericanos del Instituto Tuskegee para imponer métodos de cultivo racionales a los campesinos locales. Francia y Gran Bretaña no se quedaron atrás, fundando asociaciones algodoneras coloniales para fomentar la producción en Sudán, Senegal, Uganda y Nigeria. El objetivo era claro: desplazar la milenaria producción artesanal africana hacia los mercados de exportación europeos. Incluso dentro de Estados Unidos, la frontera algodonera se expandió agresivamente hacia el oeste. Este proceso implicó una nueva oleada de expropiación de tierras indígenas en Oklahoma y Texas, donde territorios pertenecientes a los Kiowa, Comanches y Seminolas fueron entregados a colonos blancos. Gracias a proyectos de regadío e infraestructura ferroviaria, Texas se transformó en una potencia productora que por sí sola generaba casi tanto algodón como todo el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Dado que la esclavitud formal ya no era una opción legal en la mayoría de estas regiones, los estados recurrieron a nuevas y sofisticadas formas de coerción. En India y Asia Central, se obligó a los campesinos a pagar impuestos elevados exclusivamente en efectivo, lo que los forzó a abandonar sus cultivos de subsistencia para sembrar algodón, la única mercancía que les permitía obtener moneda para cumplir con el Estado. En las colonias africanas y en México, la presión fue más directa. Se utilizaron leyes contra la vagancia, penas de prisión y supervisión militar para asegurar que la población trabajara en las plantaciones bajo condiciones de extrema dureza. Las consecuencias de este nuevo imperialismo complementaron la transformación de la campiña global en una periferia subordinada. La importación masiva de telas baratas provenientes de las metrópolis terminó de destruir las industrias domésticas de hilado y tejido que habían sostenido a las comunidades rurales durante milenios. Esta especialización forzosa generó una fragilidad social y económica absoluta. Al priorizar el algodón sobre los cereales básicos, regiones enteras quedaron expuestas a hambrunas devastadoras. Si el precio internacional caía, si el precio internacional caía o la cosecha fallaba,
Los agricultores se encontraban sin ingresos y sin comida. El éxito de las fábricas de Europa, Estados Unidos y Japón se consolidó sobre la capacidad de sus estados para movilizar tierras y brazos en los rincones más remotos del planeta, a menudo a un precio humano incalculable. El cierre de esta historia nos sitúa ante un giro irónico y profundo. El desplazamiento masivo de la industria manufacturera desde Europa y el norte de Estados Unidos de regreso a sus lugares de origen en el sur global. A finales del siglo XIX y principios del XX, la hegemonía unipolar de las potencias del Atlántico Norte comenzó a desmoronarse de forma irreversible. El declive de Gran Bretaña es la prueba más clara de este fenómeno. Si en 1860 el Reino Unido controlaba el 61% de los usos mecánicos del mundo, para 1930 esa cifra se había desplomado hasta el 34%. Las regiones que una vez fueron los motores del progreso, como Lancashire o Nueva Inglaterra, se enfrentaron a cierres masivos de fábricas y al fantasma del desempleo. Este declive no fue accidental, sino la consecuencia directa del aumento de los costes laborales, fruto de la organización obrera y de las nuevas leyes de protección social en las democracias del norte, que encarecieron la producción frente a los nuevos competidores. Mientras el norte se debilitaba, surgían nuevos centros industriales con una fuerza explosiva. Japón protagonizó el crecimiento más espectacular de la época, pasando de apenas 8.000 usos en 1880 a 7 millones en 1930. Su éxito combinó un apoyo estatal agresivo con el uso de tecnología británica y fundamentalmente una mano de obra extremadamente barata compuesta por mujeres y jóvenes. En la India, el capital mercantil local se reinvirtió en la creación de fábricas modernas en ciudades como Bombay y Ahmedabad, conocida como la Manchester de Oriente. Para 1929, India ya operaba casi 9 millones de usos. China, por su parte, experimentó una industrialización vertiginosa después de 1914, ofreciendo los costes de producción más bajos del planeta, a menudo impulsada por capital japonés. Incluso en Brasil, la industria despegó tras la abolición de la esclavitud en 1888, uno de los últimos países en abolir la esclavitud, protegida por elevados aranceles que permitieron a los fabricantes locales dominar su propio mercado interno. Resulta crucial entender que esta, mm, Resulta crucial entender que esta nueva fase de industrialización fue ante todo un proyecto político nacionalista. Las élites del sur global comprendieron que el poder nacional dependía de la capacidad manufacturera y presionaron a sus gobiernos para obtener protección arancelaria, infraestructura y subsidios. En contextos coloniales como India y Egipto, los industriales locales tuvieron que librar una batalla política contra sus propios dominadores imperiales, quienes favorecían sistemáticamente a las fábricas europeas. Esta lucha unió a los empresarios con los movimientos de independencia. El algodón dejó de ser solo una mercancía para convertirse en un símbolo de resistencia anticolonial, una realidad que Gandhi inmortalizó con el uso de su rueca tradicional. La ventaja competitiva de este sur emergente residía en su capacidad para movilizar a millones de trabajadores rurales desplazados hacia las fábricas a cambio de salarios de miseria. En Japón y China se explotó sistemáticamente a mujeres y niños bajo regímenes de supervisión estricta y jornadas agotadoras. A diferencia del norte, estos estados mantuvieron durante décadas una legislación laboral laxa o inexistente, permitiendo que sus costes se mantuvieran artificialmente bajos frente a la competencia occidental. Tras la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, el capitalismo industrial se volvió cada vez más territorializado y dependiente del control directo del Estado. En la Rusia soviética, la China comunista, la India independiente y el Egipto de Nasser, el Estado asumió el control total de la industria mediante planes de desarrollo nacional y nacionalizaciones. El objetivo final era acelerar la industrialización para garantizar la supervivencia del Estado y la estabilidad social, integrando forzosamente la producción de la materia prima con su manufactura. Este periodo devolvió la industria del algodón a sus raíces milenarias en el hemisferio sur,
pero bajo un modelo completamente nuevo. Se consolidó una división global del trabajo basado en la fuerza de los estados nacionales y la disponibilidad de mano de obra masiva, alterando para siempre el equilibrio económico mundial. Lo que comenzó como un tejido artesanal en las aldeas indias y mexicanas y pasó por el horror de las plantaciones esclavistas y el humo de las fábricas británicas, regresó finalmente a Asia y América Latina, transformado en el motor de las nuevas naciones modernas.